Hoy vamos a tener el cierre de nuestra serie Cristianismo o Religión. Este es el último mensaje. Se titula La centralidad de Cristo. La centralidad de Cristo. Y vamos a Colosenses capítulo 1, versículo número 15. Colosenses 1, 15 al 18. Cuando lo tengan, digan ya. Bien. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Jesús, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué? La preeminencia. Si usted asiste a una conferencia acerca del budismo, usted no espere escuchar otra cosa más que enseñanzas acerca de Buda. ¿Estamos? Si usted va a una conferencia sobre el budismo, usted no va a escuchar cómo hacerse ricos y cosas de esas. No. Usted va a escuchar que toda la enseñanza gira en torno a Buda. Si hablamos de catolicismo, por ejemplo, podemos ver y notar que todo gira alrededor de la Virgen María, ¿no es cierto? Y así, etcétera, 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 ¿no? Bueno, el cristianismo, hermanos, tiene un personaje central, es Jesucristo. Por eso se llama cristianismo, porque su personaje central es Jesucristo. En el cristianismo bíblico, porque muchos se dicen cristianos pero no son bíblicos, pero en el cristianismo bíblico absolutamente todo debe girar en torno ¿a quién? Ay, mire qué gran revelación, qué profunda revelación. Si usted dice que es cristiano, todas las pláticas que usted escucha deben ser en torno a la doctrina de Jesucristo. Qué descubrimiento, ¿verdad? En estos tiempos es como un descubrimiento. No podemos hablar de cristianismo si hacemos a un lado al personaje central que es Cristo. No podemos hablar de cristianismo. Su muerte es central, su resurrección es central, su divinidad es un tema central en las Escrituras, su doctrina es central. Cristo no es una doctrina, es Dios encarnado y Él es el personaje central en la Biblia. Entonces, si nosotros hacemos así un vistazo rápido al panorama bíblico, vemos que el tema central de las Escrituras es Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. El tema es, en cada libro de la Biblia está la revelación de Jesucristo. Cuando Dios vistió a Adán y a Eva con pieles de animales, allí Dios les estaba profetizando, hablando de que necesitaban un Salvador que los cubriera con su sangre. Hasta el Apocalipsis, donde dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, toda la Biblia, cualquier libro que usted abra en la Biblia, el tema central siempre girará en torno a Jesucristo. Y Pablo explica la centralidad y la supremacía de Cristo. Vamos a Colosenses 1:15 de nuevo, porque vamos a estudiar esos versículos. Y Pablo explica la centralidad y la supremacía de Cristo, diciendo en el versículo 15 que Él es la imagen perfecta de Dios. Dice así, 1:15, Él, o sea Cristo, es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen viene del griego eikon, que significa
como una calca exacta. ¿Sí? Cristo es la representación perfecta y visible del Dios invisible. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sigue en el versículo 15, presentando San Pablo a Jesús como la imagen perfecta, número 1, número 2, como el que es primero en todo. Dice, el primogénito de toda creación, el que está por encima de todos. Y aquí la palabra primogénito no significa primer hijo, porque si no, sucede que esto lo malinterpretan algunas personas que leen la Biblia, como los testigos de Jehová, y dicen, Cristo fue creado porque es el primogénito. Y si es primogénito es primero, segundo, tercero, cuarto. No, lo que pasa es que aquí, para encontrar el significado exacto, tenemos que ir al griego. Y la palabra que se tradujo por primogénito es la palabra protos. Y protos, que se tradujo primogénito de toda creación, significa el primero en tiempo, en lugar, el primero en orden y el primero en importancia. ¿Cómo cambia el asunto, verdad? San Pablo sigue presentando, número 1, a Cristo como la imagen perfecta de Dios. A Cristo como el que es el primero sobre toda la creación. Pero en el versículo 16, San Pablo nos presenta a Cristo como el creador de todo. Dice el versículo 16, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, todas las cosas. Y aquí el verbo crear es el vocablo griego katizo, que significa crear de la nada. Solo Dios es capaz de crear solo Él puede crear de la nada. Él dijo, sea la luz, fue la luz, el sol, la luna. Entonces, en Él fueron creadas todas las cosas. Y como consecuencia de su creación, por derecho de creación, Él es el dueño de todo el universo, del planeta Tierra y de todos los que habitan el planeta Tierra. Ahora, sigo en el versículo 16. Fueron creadas todas las cosas, las que hay, ¿en dónde? En los cielos, incluye todo el ejército celestial, incluye todos los planetas, todo lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra, todo lo que ves en la tierra fue creado por Dios. Pero luego dice, cosas visibles e invisibles. El átomo es invisible a la vista natural, pero ahí está. Él lo creó. Sean tronos, o sea, gente con autoridad, sean dominios, sean principados, sean potestades. Fíjense, todo fue creado por medio de Él, o por Él, y para Él. Entonces Pablo nos está presentando aquí la centralidad de Cristo de una manera extraordinaria. En el versículo 17 nos presenta a Cristo como el Cristo eterno, el que no tuvo principio ni fin, que siempre ha existido. Versículo 17 de Colosenses 1. Dice, y Él, o sea Cristo, Él es antes de todas las cosas. Antes que hubiese sol, lo visible, luna, tierra, planetas, universo, Él ya era. Antes que hubiese la creación angelical, Él ya era. Porque Él es antes de todas las cosas. Pero luego en el mismo versículo 17, San Pablo, hablando de su centralidad y primacía, nos presenta a Cristo como el que sustenta con su poder toda la creación. Dice, y todas las cosas en Él, ¿qué? Subsisten. Es decir, que todo permanece funcionando desde el día de su creación por el poder que Cristo tiene. Entonces, por todo eso que Pablo nos está presentando en estos versículos de Colosenses, es que Cristo debe tener la preeminencia en todo. Versículo 18, Colosenses 1, 18. Y Él dice, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, Él es el que gobierna, Él es el Señor de la iglesia. Es el dueño, la compró con su sangre. ¿Quién es la iglesia?
los que somos lavados con la sangre de Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito, el protos, ¿sí? ¿Se acuerda? El que tiene el primer lugar en todo. Aquí es el primero de la resurrección de entre los muertos. Fíjese lo que viene a continuación. Para que en todo, digan todos, todo. En todo, todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que decimos que hacemos como cristianos, para que en todo tenga la preeminencia. Y preeminencia significa lugar supremo, primer lugar. Pero aquí la palabra preeminencia se deriva de la palabra protos en otra palabra griega, proteu, que significa ser primero en todo, para que Él sea el primero en todo. Entonces, estamos viendo cómo la centralidad de Cristo en las Escrituras es de una manera asombrosa. Por eso es que en la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, Él debe de tener el primer lugar. Cualquier iglesia que se precie de ser cristiana debe de tener a Cristo en primer lugar. Todo lo que se haga dentro de una iglesia cristiana debe llevar el propósito de glorificar a Cristo. Cualquier otro propósito que no sea este es traicionar al que murió por la iglesia. Cualquier otro propósito que no sea glorificar a Dios y que se rebajen a darle gloria al hombre, están traicionando al que compró la iglesia con su sangre. Si lo que se hace en una iglesia se hace para obtener dinero, eso es traicionar a Cristo. Eso lo hizo Judas. Si lo que se hace para lograr metas personales en la iglesia, afanes y deseos puramente egoístas y humanos, eso es traicionar a Cristo. Eso mismo hizo Diótrefes, que quería tener el primer lugar en todo. En una de las cartas de Juan lo menciona. Diótrefes, ese era un líder. Y tenía ahí engañada y manipulada a la congregación. Dice, cuando yo envío gente, no los recibe. Y a los que reciben, a los que yo envío, los corre de la iglesia. Ese Diótrefes quiere tener el primer lugar en todo, dijo Juan el apóstol. Efesios 3:20. Ahí nos dice que la primacía en la iglesia debe ser Cristo. Dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, esto es por medio de la fe, versículo 21, a Él sea la gloria. ¿En dónde? ¿En dónde es la gloria para Cristo? Para Dios, en Cristo Jesús. Para Dios es la gloria. Él es la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Significa para siempre y por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén, así sea. Apocalipsis 4:11 nos dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nada más por eso es que Él es digno de ¿qué? De recibir toda la gloria, la honra y el poder. ¿En dónde? ¿Allá afuera? ¿En los antros, en las cantinas? No, en la iglesia. Entonces, una iglesia que no tenga como tema central y personaje central a Jesucristo, no es una iglesia cristiana. Jesús, Cristo, tiene que ser primero en la predicación del Evangelio, en la boca de todo predicador, de todo maestro de la Biblia, de todo cristiano. En Hechos 5:42, vamos a ver unos versículos, cómo nos muestran que los primeros cristianos, en el mensaje que ellos compartían, Cristo era su tema central. Hechos 5:42 dice así:
Y todos los días, ¿cuántos días? Todos los días. En el templo, en la casa de Dios. Y por las casas, o sea, en todas partes, no cesaban de enseñar y de predicar sus rollos. ¿Así dice? Sus planes, sus visiones. ¿A quién predicaban? A Jesucristo. Hechos capítulo 8, versículo 5. Aquí vemos a Felipe, uno de los diáconos de la primera iglesia. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. No les daba una conferencia sobre finanzas ni rollos de esos que hoy los cristianos acostumbran a hacer. Y quitan a Jesús de ahí. 1 Corintios 1:22. Dice así, porque los judíos piden señales, o sea, a ver, danos milagros. Y los griegos buscan sabiduría, cosas nuevas que escuchar. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. En otra parte dice, pero para nosotros Cristo, poder de Dios. Entonces, si decimos que somos cristianos, tenemos que tener a Cristo en el centro de todo, porque eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Si vamos a cualquier iglesia cristiana, esa iglesia, si se precia de ser cristiana, debe tener a Jesús como el personaje central. Si hay otro mensaje que aleja de Cristo, porque hay muchos evangelios, hay otros Cristos falsos, esa iglesia no es cristiana, será todo menos cristiana. No es difícil deducirlo conforme a las Escrituras. Aunque digan que son cristianos, ya ve que hasta el diablo dice que es cristiano. Los apóstoles, escúchame bien esto, los apóstoles no predicaban sanidades ni milagros. Ellos sanaban y hacían milagros, pero su predicación era Cristo. En su mente estaba Cristo, en su corazón estaba Jesús. Segunda de Corintios 11:1. Allí Pablo les dice a los corintios de la siguiente manera, todavía en el mismo tema. Segunda de Corintios 11:1. Dice así, ojalá, dice, me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, Pablo tenía una preocupación de presentar a los cristianos de ese tiempo, en este caso a los corintios, como a los efesios, los colosenses, los filipenses, los quería presentar como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. Es decir, por medio de la predicación de Jesucristo, él quería equipar, bendecir, edificar, llevar a la madurez a los cristianos para presentárselos a Cristo. Versículo número 3. Pero temo, dice, algo había pasado allí en la iglesia de los Corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, desviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Fíjese, sincera fidelidad a Cristo. Hay gente que es más fiel a su apóstol, aún a su pastor, que al mismo Jesucristo. Esa es gente extraviada, según la Biblia. ¿Y quién los engañó? Satanás. Versículo número 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, fíjese esa frase, otro Jesús, que habrá muchos Jesuses que murieron en la cruz, nada más hay uno, pero hay muchos que se dicen los ungidos, porque Cristo significa el ungido. Dice, si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado,
O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, lo que está pasando aquí es que los está regañando San Pablo. Porque habían llegado unos falsos apóstoles y les habían metido cosas raras. Los querían desviar, los desviaron de hecho del evangelio de Jesucristo, de la centralidad de Jesucristo. Entonces él dice, no, viene cualquiera predicando cualquier otro Jesús, el Jesús de la patineta, el Jesús chido, el Jesús vestido de vaquero, el Jesús vestido de Cowboys de Dallas, y quién sabe cuánta tontería. Ya no más falta que le ponga una camiseta de las Chivas, para que se identifique con el pueblo, y puras tonterías. Rebajan a Jesús, si su vestidura es blanca y su andar es santo. ¿Cómo nosotros vamos a predicar el Cristo de la patineta y el Cristo rockero y quién sabe cuántos rollos que traen ahora? Esos son otros Jesuses. El Jesús de la Biblia no es ese. Hechos 20:27. Por tal razón, San Pablo, Hechos 20:27, tuvo que predicarles todo el consejo de Dios. Todo acerca de Jesús, todo acerca, sí, ciertamente alrededor de Jesús giran muchas enseñanzas y doctrinas, como la santidad, como el reino de Dios, como la oración, tantas y tantas enseñanzas que nos ayudan a acercarnos a Cristo, que nos llevan, pero las doctrinas no son Cristo en sí mismo, ¿me explico? ¿No? Entonces, fíjese, Pablo predicó todo el consejo de Dios, Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí el consejo de Dios significa todo el panorama, toda la enseñanza bíblica. Versículo 28, por tanto, y le da una instrucción a los pastores de las iglesias. Por tanto, mirad por vosotros, o sea, primero cuídense ustedes mismos. Y luego dice, por todo el rebaño. O sea, ustedes, a ver, digan sí. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo significa cuidador del rebaño. Para apacentar, ¿qué? La iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Y apacentar es alimentar. ¿Y quién es el alimento? Cristo, la palabra. ¿Están entendiendo muy bien, verdad? Se les ve en el rostro. Si nosotros nos enfocamos, fíjense bien, solamente en un tema de la Biblia, o dos temas, y los enfatizamos de una sobremanera, corremos el peligro de desviarnos y caer en un desequilibrio doctrinal. Si nosotros solamente hablamos de un tema, dos, nos podemos desviar. Si centralizamos nuestra enseñanza solamente en un aspecto de algún tema en la palabra de Dios, nos podemos ir al desequilibrio doctrinal. Entonces, nuestro cristianismo no tiene a Cristo como tema central, sino que se quita a Cristo del centro y ponemos una doctrina como tema central de nuestra reunión, de todo lo que hacemos. Por ejemplo, la famosísima visión del G12. Todo es la visión, la visión, la visión. No hablan otra cosa que la visión. Y terminan viendo visiones. Hay otros que todo su tema central es la guerra espiritual. Todo es guerra, guerra. Hasta de soldados se visten. Y algunos traen hasta rifles de madera, haciéndole ahí que le disparan al diablo, que vuela y no sé cuánta cosa. Y siempre están peleándose, terminan cansadísimos de tanto pelearse con el diablo. Y los hace como quiere. Otros, hoy hay temas que hay iglesias que todo su mensaje es la reforma apostólica. Todos son apóstoles, hasta el que barre es apóstol ya. Y se enferman de un virus llamado apostolitis HN1. Y terminan obedeciéndole más al apóstol
que al mismo Jesucristo. Pactar con Dios, ha oído hablar de eso, ¿no? Hasta la saciedad. Su único tema de esa gente es siembra, da, siembra, da. No saben otro tema. Su único tema es el dinero. Y terminan comprándole a Dios sus bendiciones. Porque hay un desequilibrio. Otros se la pasan hablando de pura prosperidad, eso lo hemos hablado hasta el cansancio, y terminan todos contagiados de prosperititis aguda. Muy graves se ponen algunos. ¿Y qué me dice de ese auge de conciertos, de 2 horas de música y 10 minutos de predicación más desabrida que un té de limón sin azúcar? Donde le presentan un Cristo bien light. Un Cristo que no tiene nada que ver con el Cristo de las Escrituras. Y terminan adorando al becerro de oro que está cantando. Qué triste. Otros solo hablan de sus experiencias personales. Las experiencias personales, hermanos, no es palabra de Dios. Las experiencias personales no pueden sustituir la predicación de la palabra de Dios. Por eso nunca verá en este lugar que invitamos a nadie a que dé su testirollo o su testimonio, nunca lo verá, porque eso no debe sustituir la predicación de la palabra de Dios. Mira cuántas llamadas recibimos. Tengo un testimonio tremendo, me atropelló el macrobús y no me hizo nada, y quiero venir a decirles que no me... No, hombre, no, al menos en este lugar no. Esta es una iglesia cristiana. Y las experiencias personales son subjetivas. No se debe sustituir por la predicación de la palabra de Dios. Porque las experiencias personales son tan subjetivas. Mire, unos visitan el infierno. Y a los que les va bien en las visiones y sueños terminan, van al tercer cielo, ¿verdad? Y luego hacen sus giritas para contárselas a los cristianos. Nada que ver, hermanos. Todas esas son experiencias subjetivas, pero eso se contrapone a las verdades objetivas. ¿Cuáles son las verdades objetivas? La palabra de Dios. Pablo tuvo una experiencia personal tremenda. Él sí fue al tercer cielo y nunca predicó eso. Dios le dijo, no hables, pero en una ocasión lo sacó a colación por la necesidad que había, porque decían, no, tú no eres apóstol que hace grandes cosas, que tiene grandes cosas. Él dijo, yo tuve una experiencia, lo cual Dios me dijo que no le compartiera a nadie porque escuché cosas, vi cosas que nadie entiende. A Pablo no se le permitió compartir lo que vio allá en el tercer cielo, y ahora hay gente que dice que Dios lo envía a que nos digan que hay allá en el cielo. Pues si la Biblia me dice que hay en el cielo, no tengo yo que escuchar eso como un mensaje central. ¿Sí? Entonces, y además hay cada cosa que contradice las Escrituras. No, mire, escucha esto. Una verdad bíblica, aunque esté en la Biblia ahí. Por ejemplo, ¿está la oración en la Biblia? Sí. Por ejemplo, ¿está la segunda venida de Cristo en la Biblia? Sí, pero si yo digo, déjame terminar el pensamiento, ahorita se le ilustro. El pensamiento es este: una verdad bíblica que nos aparta de las demás verdades bíblicas, o sea que enfatizamos solo una o dos y nos alejamos de las demás, las dejamos ahí empolvándose. Esto nos va a arrastrar a un error doctrinal. Este es el rasgo que tienen las sectas. Las sectas solamente tienen algunas verdades a medias y distorsionadas. Entonces, una verdad bíblica que me aparta de las demás bíblicas me lleva a un error. Por ejemplo, dijimos la oración. Yo he escuchado gente que dice la oración es todo. No, no es todo, hermanos. Es una parte nada más. El secreto es la oración. No, porque el fariseo oraba. ¿Y? No, la oración tiene que ser con sabiduría, de acuerdo a la voluntad de Dios, con la guía del Espíritu Santo, en la frescura del Espíritu Santo, con la guía en la palabra de Dios. Es toda una serie que ya tendremos próximamente. Entonces, si solamente enfocamos
eso, pues nos vamos a quedar nada más con eso, pero nos vamos a apartar de las demás enseñanzas. Y eso nos lleva a un error. Tenemos que tomar todo el consejo de la palabra. Por ejemplo, miren, las sectas, yo decía, tienen unos rasgos de verdad. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos enfatizan tanto la humanidad de Cristo, que lo despojaron de su divinidad. Y lo rebajaron a uno como usted y como yo. No, Cristo es un ser creado, es un ángel, dicen. Es como usted y como yo. Porque nada más se enfocaron y malinterpretaron algunos textos y despojaron a Jesús de su divinidad. Pero si solamente nos enfocamos por el otro lado de la divinidad de Cristo y no hablamos de su humanidad, que lloró, que sintió hambre, que se cansó, entonces nosotros lo estamos alejando de esa identificación que él tuvo con los seres humanos. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces tenemos que hablar de ambas líneas, digámoslo así, o de los dos lados de la moneda, para no distorsionar las verdades acerca de Cristo y la palabra de Dios. También Jesús debe tener el primer lugar en la alabanza. Salmo 69, versículo 30. Salmo 69, 30. ¿Podrá tener Jesús un lugar secundario en algunas alabanzas? ¿O en algunas iglesias cuando le cantan? Sí, fíjese que por ahí hay un canalito de televisión que cantan de la ofrenda y que no sé qué, y que te va a transformar y que no sé qué. Ahora resulta que es la ofrenda la que te cambia. Te despelucan y luego te engañan de que te va a cambiar la ofrenda. Hay cada cosa. Vamos al Salmo 69, 30. Primero en la alabanza. Dice así: alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. Mire que los cantantes de hoy esconden tanto a Jesús en sus cantos, en sus letras, que ya no sabes a quién le están cantando. Ya no sabes si le está cantando a un hombre, a una mujer, o un hombre a un hombre. Ya no se sabe. Porque, quiero estar en la intimidad contigo y que sepas todo de mí. Y nunca dice Jesús, nunca dice Dios. Dice, oye, ¿a quién le está cantando? ¿A su novio? ¿A su novia? ¿A quién le está cantando? Ellos dicen que esto lo hacen para no parecer religiosos. Bueno, ¿con quién quieren quedar bien? Con los del mundo. Ay, está cantando de Dios, no quiero oír su música. Y como les interesa ganar Grammys, por eso esconden a Jesús ahí, quitan su nombre, ya no dicen nada de adoración, ya no dicen nada de Jesús, de que su sangre nos limpia, y ahora te vi más claro que la luna, y unos rollazos que se avientan, que tú dices, ¿y ahora? ¿Y este qué está cantando? ¿A quién le está cantando este? Pero yo quiero demostrarles que la Biblia, en cuanto a la alabanza, la centralidad es Dios. Oiga, entonces ¿a quién le vamos a cantar? Pero tenemos que, como dice el Salmo 69, 30, alabaré yo el nombre de Dios. Nada que camuflajearlo y esconderlo y medio despistarlo. No. Imagínate el Señor allí, bueno, estos cantan muy bonito, pero ¿a quién le están cantando, oye? Imagínate que el Señor venga, ¿a quién le estás cantando? Pues a ti. Pues no dice nada. Vean el Salmo 27. Así es que hacemos una exhortación a los cantantes cristianos a que mencionen a Cristo, que no traicionen. ¿Por qué? ¿A qué les da miedo? ¿O qué les da vergüenza mencionar a Jesús en sus cantos? Pero también una exhortación a los cantores de esta congregación, Casa de Oración, a que sigan persistiendo en sacar sus cantos de las Escrituras. ¿Verdad que sí, hermanos? Que cantemos las Escrituras. Siempre vamos a estar atentos a eso. Salmo 27, versículo 1. Fíjate, todos los salmos son cantados. Salmo significa canto acompañado de un instrumento de cuerdas. Eso significa salmo. Fíjate lo que dice, Jehová, no lo está diluyendo, no lo está escondiendo, dice Jehová. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y está afirmando su fe.
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. ¿En quién? En Dios. Versículo 4. Una cosa he demandado, ¿quién sabe a quién? ¿Así dice? Uno que se parece al sol. No. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Y ahí ya, esto es cantado, ¿eh? No existen las notas musicales, por eso nada más está la letra. Pero los salmos, esto que estamos leyendo, todo era cantado en el tabernáculo, en la casa de Dios. Entonces, por eso Dios puede darles melodías a los cantores de las iglesias y cantar la palabra de Dios sin diluirla. Entonces dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, y lo nombra, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y lo menciona, y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas. ¿A quién? A Jehová, sin diluir. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Pero si no lo nombran, ¿quién va a venir? ¿Quién va a oír? Versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, tu rostro buscaré. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No se aparte con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes, Señor, ni me desampares. Dios, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová. ¿Cuántas veces lo ha nombrado? Estos dicen, bueno, ahí dice Él. Bueno, Él también puede ser tú. Y cada cosa, no, hermanos. Fíjese bien lo que escucha. Yo no les prohíbo que, oigan otra, no. Pero fíjese bien lo que usted está escuchando. Es que suena re bonito. Pero ¿dónde está Él allí? ¿A quién le están cantando? Hasta parece un homosexual cantándole a otro homosexual. Otros hasta ya le están cantando a los muertos. Y es una desviación terrible lo que está sucediendo. ¿Todo por qué? Porque hemos quitado a Cristo del lugar de preeminencia. Por eso la apostasía que estamos viviendo, hermanos. Por eso hay iglesias que parecen más bien las fiestas de octubre de Guadalajara, puros antros, pero de cristianismo casi no hay nada. Nada más porque a lo mejor por allí un Jesús, ¿cuál? Si hay otro Jesús, hay otros Jesús, dijo Pablo. ¿Cuál Jesús? ¿Cuál Jesús? ¿El de la Biblia? El de la Biblia se describe perfectamente en las Escrituras. Versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Está orando por protección. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y esto es cantado, hermanos. Nuestro cántico debe ser Él, el bendito nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Jesús dijo, el que se avergonzare de mí, yo me voy a avergonzar de ellos. Y muchos cantantes, con tal de congraciarse con el mundo y estar en los primeros lugares del hit parade y ganarse Grammys, no sé cuánto, quitan el nombre de Jesús. Tengo un amigo que él es un ministro de alabanza, y un día me llamó por teléfono. Él vive en los Estados Unidos y me dijo, Chuy, dice, fíjate que me acaban de ofrecer los de la Sony
un contrato para grabar. Pues oyeron una grabación por ahí mía y les gustó. Dice, oye, tú tienes una voz así como de negro, así con mucho feeling. Dice, pero pues tú eres mexicano. Dice, suena muy bien tu voz, le dijeron. Te vamos a ofrecer unos contratos, y eran jugosísimos económicamente hablando. Pero le dijeron, que él mismo me lo dijo por teléfono. Le dijeron los de la Sony, mira, nada más, todo está muy bien, pero nada más quita donde dice Jesús, ponle mi amor. Donde dice Dios, ponle amor. Y dices, no, sabes una cosa, aunque ni por lo que me des yo jamás, dijo, voy a cantar un canto donde no esté el nombre de Jesús, donde no diga Dios, donde no hable de su sangre, donde no hable de su perdón, donde yo no voy a hacer nada, dice, y no les firmé. Le digo, yo pensé que ya se habían acabado ese tipo de cantores en la casa de Dios. No, todavía hay. No habrá muchos ciertamente, pero sí los hay en todos los países, pero desgraciadamente son los pocos. Han quitado al Dios de su alabanza, lo han quitado de sus cantos. Y eso es una desgracia, eso es terrible. Y por último, Jesús debe tener primer lugar en nuestras vidas. Primero fue en la iglesia. ¿Primer lugar en dónde? En la iglesia. Todo lo que se haga debe ser para su gloria, para su alabanza. Todo llevar el propósito de darle gloria. Había un letrero, ¿te acuerdas, Chuy, un letrero que teníamos aquí? ¿Te acuerdas cómo decía? Se me olvidó de pronto. Jesucristo es la razón de nuestra celebración. Ya me acordé. Por ahí lo teníamos. Jesucristo es la razón de nuestra celebración. Jesucristo es la razón de nuestra predicación. Jesucristo es la razón de nuestro cantar. ¿Quién más, oiga? Pero Jesús también tiene que tener primer lugar en todo lo que hacemos en nuestra vida. Por eso nos llamamos, ¿cómo? Cristianos. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Porque allí se ve de un grupo de cristianos que habían bajado a Cristo hasta el tercer lugar. Ahí de media tabla, así tipo Chivas, Atlas. Usted sabe, ¿no? Apocalipsis 2.1, y usted sabe que la media tabla pues habla de medianía, de mediocridad y todas esas cosas, ¿no? Entonces algunos tienen a Jesús ahí a media tabla, en la mediocridad de sus vidas. No, si usted es cristiano, usted tiene que tenerlo en primer lugar, en todo. En primer lugar en su hogar, en primer lugar en su trabajo, en su negocio. Primer lugar, Apocalipsis 2.1, ¿ya lo tiene? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esas estrellas simbolizaban las 7 iglesias a las que les escribió, le dijo Jesús a Juan que escribiera un mensaje. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. También los candeleros simbolizaban las 7 iglesias del Asia, que muchos teólogos aseguran que es una representación de la iglesia a través de todas las edades o de los últimos 2000 años. Y ahí está, Él anda en medio, ¿sí? Él está allí caminando entre las iglesias. Versículo 2, Apocalipsis 2:2, dice, yo conozco tus obras, conozco todo lo que haces, conozco el propósito del por qué lo haces, conozco y sé cuando lo haces por avaricia, conozco perfectamente que haces ciertas cosas con corazón recto, con corazón limpio, conoce todo el Señor. Nosotros no podemos esconderle nada a Dios, ¿verdad que no? Nosotros podemos poner una apariencia y nosotros podemos engañar a otros que crean de nosotros ciertas cosas, pero a Dios no lo podemos engañar, hermanos, porque Él mira el corazón. Él es el único que tiene esa habilidad. A veces, por los dones del Espíritu Santo, Dios le revela a algunos hombres el corazón de otros hombres, como en Hechos 5, cuando
vendieron Zafira y Ananías una casa, una propiedad. Y Pedro les dijo, a ver, vengan, ¿ustedes vendieron en esto la heredad? ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? ¿Quién le reveló? El Espíritu Santo le reveló a Pablo, a Pedro. Pero esto no es siempre. Sin embargo, Jesús, Él conoce los corazones de todos y Él sabe todo lo que hacemos. Si lo hacemos por contienda, por vanagloria, por alcanzar reconocimiento, Él sabe todo, hermanos. Por eso tenemos que purificar nuestros motivos del por qué hacemos las cosas, porque Él conoce, ¿qué? Nuestras obras. Sigo leyendo, versículo 2. Conozco tu arduo trabajo y paciencia. Trabajaban mucho para Dios y ahí estaban con paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Bueno, eso es bueno, no soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjense, ellos tenían un discernimiento que es bueno, porque la Biblia enseña que debemos de tener discernimiento. Amados, dijo Juan, no creáis a todo espíritu, sino discernid, probad si los espíritus son de Dios. Pablo oraba para que los cristianos tuvieran discernimiento en el conocimiento de la voluntad de Dios, discernimiento en el conocimiento del bien y del mal. Entonces el discernimiento es algo bueno. Entonces estos cristianos tenían cosas buenas, fíjate. Trabajaban muchas cosas para Dios, no había disciplina en la iglesia. Habían probado algunos que se hacían apóstoles y no, estos son falsos. Versículo 3, y has sufrido. O sea, ellos sufrían en cierta medida, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí todo parece extraordinario, como una iglesia ejemplar, ¿no es cierto? Sin embargo, vea lo que dice el versículo 4. Pero tengo contra ti, ¿qué? Que has dejado tu primer amor. Qué reproche tan confrontador. Has dejado tu primer amor, has hecho a un lado tu primer amor. Resulta que la palabra tu primer amor, es la misma palabra que aparece en Colosenses, protos. O sea, el primero en tiempo, lugar, orden e importancia. Fíjate bien, los cristianos podemos estar haciendo cosas para Dios y tenerlo a Él en tercer lugar. ¿Cómo es eso? Sí, porque estamos más enfocados en las cosas para Él que en Él. No sé si lo alcanza a separar. Es decir, podemos hacer un congreso que dure una semana. Y es muy laborioso y cansado y agotador organizar eventos y inclusive tener una buena enseñanza, pero si Jesús no está en la mente, en la centralidad de la mente, del corazón, de los propósitos bien rectos en Cristo, podemos hacer muchas cosas y hasta cansarnos. ¿Verdad? Podemos discernir ciertas cosas, pero a Jesús mismo tenerlo en un lugar secundario. Y eso es algo con lo que debemos estar luchando siempre, hermanos. Que Cristo no sea uno más que viene a una reunión, sino que vengamos a verlo a Él. ¿Cuál sería la palabra? Me desilusiona escuchar a cristianos que dicen, yo si va a predicar fulano de tal voy, si no predica él no voy. Me desilusiona mucho, porque esa gente no va a buscar una palabra de Dios, no venga a buscar al mensajero, sino el mensaje, ¿entiende? Y si usted es de esos, usted tiene a Jesús en la media tabla, porque a usted no le interesa en realidad Jesús. A usted le interesa sentir bonito, ¿sí? A usted le interesa llenar ciertas cositas que le gustan, pero en realidad Jesús no es el motivo de su celebración.
Como aquella señora que dijo en una ocasión, ay, no me gustó la alabanza, hermano. Pues no era para usted. Qué bueno que no le gustó la alabanza. ¿Quién dijo que la alabanza es para nosotros, hermanos? A ver, ¿quién dijo? Ay, a mí no me... Qué bueno que no te gustó. No es para ti. ¿Qué importa que no te gustó? Si no te gustó, ni modo. No era para ti. ¿A mí qué me importa si a ti no te gustó? A mí me importa si le gustó a Jesús. Si yo lo hice con corazón sincero o nada más le fingí ahí, que levantaba las manitas. Como que me estaban asaltando y levanté las manos. No, hermanos, el cristianismo ya se están dando cuenta desde hace ya tiempo que es muchísimo, muchísimo más de lo que la gran mayoría o muchos entienden. No. Entonces dice, has dejado tu primer amor, ya no lo tienes en tu tiempo, en tu tiempo. Cuando tú te levantas cada día después del domingo, porque el domingo pues ese era el Señor y vienes a la iglesia. Pero ¿y el lunes? ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? ¿Y el jueves? ¿Y el viernes? La Biblia dice que el Señor es el dueño de todo y es el dueño del tiempo. Claro, tenemos que hacer cosas y todo, pero nadie nos puede sacar de la mente a Cristo, del corazón. Tenemos que tenerlo presente, hermanos. Como les dije en una enseñanza de hace unas semanas, algunos de ustedes nada más se acuerdan de Dios, aunque vienen a la iglesia, nada más se acuerdan de Él cuando se les poncha la llanta. Lo tienen como llanta de refacción. Cuando se les desinfla y los deja ahí tirados. Ay, se me olvidaba que, ay, tenemos a Cristo, ay, mira nomás. Es que, fíjese bien lo que voy a decir. Es increíble. Cristianos que van a las iglesias, tienen una prueba, tienen una situación y luego dicen, ¿qué hago? Dígame qué hago, no sé qué hacer. ¿No sabes qué hacer? ¿Cuántos años tienes en la iglesia? 15. Es evidente que una persona así no tiene a Cristo en primer lugar. Y puede ser el super ujier, el super cantante, el super todo. ¿Qué lugar tiene Cristo en tu vida? Porque el reclamo de Jesús a toda una iglesia fue que habían perdido su primer amor. Qué tremendo. Parece increíble, pero ahí está en la Biblia, hermanos. Fíjate el versículo 5. Recuerda, por tanto. Este recuerdo significa necesitas analizar y darte cuenta en dónde está el problema. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? ¿Se acuerdan cuando se convirtieron a Cristo? ¿Sí se acuerdan cuando se entregaron a Cristo? Hasta soñaban con Él, ¿verdad? Y ahora algunos se la pasan soñando con demonios. ¿Por qué será? Se la pasan viendo películas del Halloween y de cosas de esas. Dicen, no, pero pues no hacen daño, ¿qué tiene? Bueno, está bien. Cada quien su religión, a fin de cuentas, ¿no? Por eso se llama cristianismo o religión. El asunto es que a la hora de las pruebas, de las situaciones difíciles, ¿a quién vas a recurrir? ¿Al que conoces o al que no conoces? Ese es el punto. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, y aquí viene una advertencia bien seria, que Jesús no es de media tabla, Jesús no es de segundo lugar, de tercer lugar, cuarto, no. Según la Biblia, que ya lo vimos, Él merece, ¿qué? La preeminencia, el primer lugar en todo. Él es central para el cristiano. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres, ¿qué? Arrepentido. O sea, el Señor está llamando al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dejamos al Señor, lo quitamos del primer lugar que Él merece. Si a ti te empieza a aburrir ser cristiano, si a ti te empieza a aburrir
venir a la iglesia, estudiar la palabra de Dios, te voy a ser sincero, si te aburre eso, tú no eres cristiano, o has caído, o has dejado a Jesús en la media tabla. Puedes ser un cristiano como estos. Hay gente que, como en una ocasión me mandaron un correo, pastor, pues yo crecí en la iglesia y todo, pero pues me fui al mundo, decía. Me fui al mundo y me gustó, dice. Y pues yo creo que aquí me quedo, pues a ver, que mi papá es pastor, dice, pero pues, dice, a mí me gustó el mundo. Y yo no sé para qué me mandó el correo. No, sigo sin entender. Sí, ya quédate, si eso te gustó más. Si te gustan más las adivinanzas de Walter Mercado, pues que te adivine él. ¿Verdad? Si te gustan más todo lo que el mundo te ofrece, bueno, pues esa gente nunca nació de nuevo. Esos son los apóstatas. Esos son los que dejan fácilmente a Jesús por cualquier cosa. Concluimos pues. Si la iglesia donde te congregues o donde te congregas no tienen a Cristo como centro de todo, si la iglesia donde tú te congregas tienen a Cristo en un lugar secundario y lo que hacen no le da gloria a Dios, no es una iglesia cristiana, es un híbrido, es un marciano, es todo, menos iglesia cristiana, porque solo tienen a Cristo como uno más entre ellos. Yo sé que esto les va a ofender a muchos, si vieran lo que me preocupa que escuchen la verdad, porque esta es la verdad. No estoy hablando de que yo poseo toda la verdad, sino que Cristo es la verdad. Y si yo digo lo que dice la Biblia, que Él merece la preeminencia y el primer lugar en todo, no estoy diciendo una herejía, ¿o sí? Entonces cualquiera que diga que es cristiano, cualquier iglesia así, el nombre más glorioso que le pongan, iglesia del tercer cielo, el nombre que sea, pero si tienen a Cristo allá arrinconado, no lo dejan hablar por medio de la predicación, en los cantos es puro show para que la gente los vea, su mensaje no es Cristo, no son cristianos, por el amor de Dios. Es como si tú vas a la famosa conferencia budista y empiezas a escuchar de Confucio y dices, oye, no, pues yo vine a escuchar yo vine a escuchar de Buda. Y me salen con otros. Sí, de igual manera, muchas iglesias están hablando de otros, pero no hablan del que murió por ellos, de Cristo. Y eso es muy lamentable. Si en lo que practicas como cristiano, Cristo no está en el centro de todo, si tu vida no tiene el primer lugar, en tu vida no está Jesús, si tu vida no le da gloria a Dios en todo lo que haces. Pues dice Pablo, todo lo que hagáis, sea de palabra, de hecho, todo, hacedlo para la gloria de Dios. Si no da gloria a Dios, tu vida y en lo que haces, escúchame bien, no eres un cristiano, eres un religioso. Por eso la serie se llamó Cristianismo o Religión. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor. Tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres la imagen del Dios invisible. Oh, Jesús. Tú eres la representación perfecta y visible del Dios invisible. Tú eres el primogénito de toda creación. Significa que tú tienes el primer lugar en orden, en importancia ante toda la creación, porque tú creaste todas las cosas, de la nada las hiciste. Tú eres el dueño de todo lo que está en los cielos, en la tierra, sean visibles, invisibles, sean tronos, dominios, gobernantes, los que sea. Todo fue creado por medio de ti, Señor, y para ti. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tú eres el eterno,
Tú eres el sustentador de la misma creación. Por eso debes tener la supremacía, la preeminencia en todo. En la iglesia debes de tener el primer lugar. Todo lo que se haga en la iglesia debe llevar el propósito de glorificarte. De otra manera es traicionar el evangelio. La predicación, la enseñanza, la palabra, ahí debes de tener la primacía también, Señor. Es tu mensaje, no es el nuestro. Es tu palabra, no es la nuestra. Como los primeros cristianos que no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Como Felipe, Pablo, todos los apóstoles. Porque hay unos que predican otro Jesús, hay otros que predican otros evangelios. Y muchos están tolerando todo eso. Y han hecho a un lado a Cristo. Por eso hay tanta apostasía. Tantas cosas que no tienen que ver nada contigo, Señor. Que nuestra alabanza, nuestro cántico seas tú, Señor, siempre. Que nuestra alabanza sea en la congregación de los justos. De ti será nuestra alabanza en la congregación. Cantaremos y entonaremos salmos al Señor, nuestro Dios, a Jesucristo. Cantaremos de su preciosa sangre. Cantaremos de su santidad, de su justicia, de su bondad y misericordia. Queremos que Jesús siempre esté sentado en el trono de nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, quien murió por nosotros, derramó su sangre para perdonarnos nuestros pecados. Y nos trasladó de las tinieblas a su reino de luz. Pero esto tuvo que ser por la predicación. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, para que en todo tenga la preeminencia. Señor, que la iglesia, tu iglesia a nivel mundial, vuelva sus ojos a ti. No hay otro en quien podamos ser salvos. Ciertamente hay muchos falsos apóstoles que se ponen en tu lugar, predicando otro evangelio, predicando otros Jesús, pero solo hay uno, Jesucristo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el admirable, el consejero, el príncipe de la paz, el que es agua viva, el que es luz, el que es consuelo, el que es paz, el Dios de amor y de toda bondad, el Dios de toda gracia, el consejero. Gracias, Señor. Establecemos este lugar como un centro de adoración al Dios de la Biblia, al Padre de nuestro Señor Jesucristo y a Jesús, cuyo nombre es el que nos fue dado para que podamos ser salvos. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay paz. Jesús recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. No queremos vivir una religión más. Hay muchas, hay miles. Queremos vivir una relación. Un cristianismo sencillo, fresco, guiado por el Espíritu de Dios. Porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros podemos oír tu voz. Podemos seguir la guía de tu Espíritu Santo
Cada uno de nosotros podemos abrir las Escrituras y tú nos puedes hablar. Que tú vivas cada día, Señor, o que nosotros vivamos, mejor dicho, cada día sin alejarnos de ti. Que antes de pedir el consejo de los hombres, lo pidamos a ti, Señor. Lo demás no será necesario. Que vayamos a tu palabra y ahí está la revelación, ahí está el consejo de Dios. Líbranos, Señor, de ir a Egipto a cobijarnos bajo su sombra, porque serán confundidos todos los que dejan a Dios para ir a buscar el consejo de Faraón y del mundo. Y lo que es peor, lo meten a la iglesia. Y lo que es todavía muchísimo peor, trágico, es que dicen que es palabra de Dios y no es. Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. Disciplínanos, Señor, por amor. Tu amor no nos dejará. Cuando veas que estamos desviándonos, torciendo el camino, sacúdenos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, recibe la gloria en la iglesia por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.